Antes del grito, los hechos. Esto es En Portada. Bienvenidos a esta nueva versión de En Portada en La Vereda TV. Hoy día quiero partir de forma diferente este programa. Me gustaría iniciarlo hablando acerca de una sensación, con algo de lo que probablemente muchos ya se han dado cuenta respecto a esta relación extraña entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, entre el chavismo y el imperialismo, aunque todavía muchos no tengamos del todo claro qué es lo que está pasando realmente. Hay noticias que aparecen de golpe y desaparecen rápido, y hay otras que se sienten antes de explotar, como cuando algo empieza a moverse bajo el suelo, cuando todavía no pasa nada visible, como cuando los perros ladran, ¿verdad? Pero nadie sabe por qué, y finalmente era porque venía un terremoto. Pero uno sabe siempre que hay algo que no es normal. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo con Venezuela. Mientras acá seguimos discutiendo los temas locales, que por supuesto son importantes, fuera del foco inmediato, sin demasiado ruido, se está reordenando una de las piezas más sensibles del tablero mundial. Y no es una exageración. No es una exageración de las redes sociales, no es un meme político ni una interpretación personal. Son hechos concretos que están encadenados y que juntos forman una historia mucho más grande de lo que muchos pueden llegar a dimensionar. Estados Unidos vuelve a entrar en Venezuela, no con Marines ni con discursos ideológicos, sino con lo único que realmente importa en geopolítica, que es la energía, el control y el dinero. El primer hecho es claro. Estados Unidos anuncia que su secretario de Energía va a viajar a Venezuela en las próximas semanas. No dice estamos evaluando, no dice quizá. Dice que va a ir, que se va a reunir con las actuales autoridades y que va a ver directamente el estado de las operaciones petroleras. Y aquí es mejor que seamos honestos, porque cuando el jefe energético de la principal potencia del planeta se sube a un avión, créanme que no lo va a hacer por cortesía diplomática. No se trata de una visita simbólica. No es para tomarse la foto y listo, ¿cierto? Es una señal de control. Ahora, antes de que alguien se emocione de más o se indigne, se enoje conmigo de inmediato, me gustaría que aclaremos algo que es fundamental. Esto no es un Estados Unidos salvando a Venezuela, pero tampoco es Estados Unidos castigando a Venezuela. Esto es algo mucho más frío, mucho más simple y mucho menos romántico. Estados Unidos jamás ha hecho caridad geopolítica. Desde Washington lo que hacen es cálculo. Y el cálculo, especialmente en este caso, no puede ser más claro. Venezuela hoy día tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Eso nunca cambió, ni siquiera en los peores años de crisis que ellos han vivido. Lo que sí cambió fue quién podía explotarlas, cómo se explotaban y para quién trabajaban. Durante muchos años ese petróleo fue una herramienta política, un símbolo ideológico y sobre todo una palanca estratégica para China, para Rusia y también para Irán. También para Cuba, por supuesto. Ese es el ciclo que se está cortando hoy día, y ese término no lo están haciendo con discursos ni con cumbres internacionales, sino por control operativo y financiero. Aquí entra el segundo elemento clave, que muchos han estado mencionando solamente a la pasada, muy por encima. Venezuela ya está aprobando una reforma profunda de su legislación petrolera. No estamos hablando de un pequeño ajuste o un maquillaje legal. Lo que se está construyendo es un giro estructural inmenso. Se abre el sector petrolero a la inversión extranjera, se están relajando las condiciones para los contratos, se está flexibilizando las reglas y la señal más potente es que la PDVSA, ¿cierto?, va a dejar de ser ese gran operador todopoderoso venezolano para transformarse en los hechos solamente en un ente regulador. Para un país como Venezuela, que construyó en gran medida su identidad política reciente en torno al control estatal absoluto del petróleo, esto la verdad es que es un cambio histórico. Aquí lo más interesante es quién defiende esta apertura. Podríamos creer que se trata de un liberal escondido o de la propia oposición venezolana, pero en realidad son las mismas figuras centrales del propio chavismo institucional, el que defiende todos estos cambios, ese mismo chavismo que siempre ha estado ahí desde hace 25 años.
Y eso lo que nos dice es que es el modelo socialista el que fracasó y que ya no daba para más. No es que no diera más por razones morales o por motivos ideológicos, sino porque la realidad económica terminó aplastando a la ideología. Ahora viene el tercer punto, el que más ruido genera en las redes sociales y el que explica por qué aparecen frases como que, por ejemplo, ustedes las vienen escuchando desde que se llevaron a Maduro, ¿verdad? Estados Unidos está entrando a PDVSA. Estados Unidos no solamente quiere que el petróleo venezolano vuelva a salir al mercado. La verdad es que quiere controlar cómo sale y sobre todo a dónde va el dinero. Para esto ya hay varias declaraciones donde Estados Unidos ya estableció que los ingresos del petróleo deben pasar por cuentas que estén bajo supervisión estadounidense. O dicho de otra forma, Trump le dijo a los chavistas que produzcan, que vendan, pero la caja no es solamente de ustedes. Cuando juntamos este control financiero con la visita del secretario de Energía norteamericano y con la reforma legal, entonces podemos entender por qué esa narrativa está aprendiendo tan rápido. Yo estoy de acuerdo con que puede ser exagerada en la forma, pero en el fondo todos sabemos que no es absurda. Separemos el relato de la realidad con todo esto. Aquí hay dos narrativas compitiendo entre ellas. Una es la narrativa viral de tener al chavismo de rodillas, o que Trump se quedó con el petróleo, o que Venezuela se entregó a los yanquis, ¿cierto? Estas frases que funcionan tan bien en las redes sociales, que generan emoción y muchos clics. Pero la otra narrativa es más difícil de aceptar, pero mucho más realista. Lo que estamos viendo en realidad no es una liberación, sino una reconstrucción muy condicionada. No se trata de un tema romántico de la patria venezolana, sino de un marcado instinto de supervivencia en Venezuela. Esa es la realidad. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo con que Estados Unidos no está ahí por amor a la democracia, ni tampoco por ser muy solidarios con el pueblo venezolano. Si decidió dar los pasos que ha dado y llevarse a Maduro a la cárcel, es porque necesita la seguridad energética que le entrega el petróleo venezolano, pero también necesita del control de flujos y debilitar el eje chino-ruso en nuestro hemisferio para asegurar la influencia de una región que dejó descuidada durante demasiado tiempo. Y aquí aparece un factor que explica todo lo demás. Su nombre es China. Durante muchos años, China estuvo jugando un partido larguísimo y silencioso. Mientras Estados Unidos hablaba de valores, China hacía los contratos. Mientras Occidente entero discutía acerca de la democracia, China estaba financiando infraestructura. En Venezuela, ese esquema fue muy claro, cambiando petróleo a cambio de deuda, petróleo con descuento y petróleo como garantía estratégica. Todo eso permitió sostener al régimen durante muchos años. A final de cuentas, todo busca lo mismo. No es ideología ni tipo de pensamiento político, es la caja. Pero todo ese esquema chino dependía de algo que es demasiado frágil, que Estados Unidos no interviniera en serio. Y lamentablemente para China eso ya pasó. Así que la geopolítica tuvo un golpe fuerte y créanme que no es ni Estados Unidos ni Venezuela los que se van a ver más afectados en aspectos negativos con todo esto. Hoy día Estados Unidos está haciendo algo mucho más sofisticado de lo que muchos hubiesen esperado. Si nos fijamos en todo lo que ha hecho Donald Trump desde que volvió al poder hace poco más de un año, en ningún momento planteó generar un conflicto armado con China. En Venezuela, con los chinos, tampoco está exigiendo que se retiren de ahí. El mensaje es mucho más sutil, más simple y, por supuesto, más barato. Porque lo que les dice a los chinos es que pueden seguir comprando petróleo venezolano, pero bajo sus condiciones, sin descuentos, sin privilegios y a precio de mercado. Y para China eso, créanme ustedes, que es un golpe estratégico enorme. No pierde el acceso inmediato al petróleo, pero sí pierde margen. Y en geopolítica el margen es todo. Ahora, China sabe cómo reaccionar. Así que nadie piense que se va a quedar de brazos cruzados. Va a diversificarse, va a buscar otros proveedores y van a reacomodar sus rutas también. Seguramente van a pasar por África, por Asia Central o por Medio Oriente. Pero todo eso tiene costos, tiempo, dinero y riesgo que antes no corrían, antes no eran parte del juego, hoy día sí. Y mientras tanto, Estados Unidos va recuperando una palanca clave en su propio hemisferio. Por eso, esto no es solo por petróleo.
Lo que se está asegurando Estados Unidos con todo esto es el poder financiero, el control de flujos y establecer las reglas. Es bien simple. Quien define las reglas no necesita levantar la voz. Ahora, pongámonos por un momento en el lugar de la gente común en Venezuela. Después de años de hiperinflación, con salarios simbólicos de 4 o 5 dólares, y con todos los servicios colapsados, cuando alguien les dice que esto puede empezar a funcionar, a mejorar, que puede volver el trabajo y el sueldo real, la ideología sí o sí va a pasar a un tercer o cuarto plano en las prioridades de la gente, o sencillamente va a desaparecer. Por supuesto, no es porque la gente sea ignorante, sino porque la realidad al final pesa más en la mesa y en el pago de los arriendos y de las cuentas que la ideología. Y quizás con eso se explica por qué no vemos una resistencia masiva a estas reformas y por qué el discurso de soberanía ya no moviliza a nadie como lo hubiese hecho hasta antes de que se fuera Maduro de Venezuela, que lo sacaran. Como yo siempre digo, cuando la ideología no te da de comer, la verdad es que pierde fuerza y se impone el instinto de supervivencia. Ahora, si usted me pregunta a mí si con todo esto Venezuela va a estar mejor, yo lo único que puedo decir es que depende. Y por supuesto que van a haber sectores que van a mejorar, los capitales van a comenzar a regresar a Venezuela y el movimiento económico va a mejorar sí o sí, pero también va a existir la dependencia con condiciones externas y decisiones que ya no van a poder tomar solamente en Caracas. No es blanco o negro, es gris, muy gris. Pero el chavismo fue el que provocó todo esto y estas son las consecuencias que además tienen que pagar por permitirles seguir en el poder. Bueno, el poder a medias ahora. Pero muy probablemente todo esto sí va a ser bueno en el largo plazo para los venezolanos y también para los países que están cerca de Venezuela. Esperemos que así sea. Cerca geográficamente, me refiero. Ahora, todo esto no afecta solamente a Venezuela, tiene efectos que golpean a toda la región. Cuando Estados Unidos se mueve de esta forma, a los demás países no les queda más que mirar y tomar nota por ahora. América Latina queda en una posición bien particular porque muchos gobiernos de este lado construyeron todo su discurso sobre la resistencia a Estados Unidos. Pero al final no les queda más que reconocer que dependen del comercio, del financiamiento y de la estabilidad que ese mismo sistema, regido por Estados Unidos, por el imperialismo, entrega. Por eso, todo este movimiento que está generando Estados Unidos genera muchos más silencios que discursos incendiarios. A nadie le conviene quedar fuera del nuevo reparto, fuera del juego. Y Chile, aunque usted no lo crea, también está dentro de ese tablero. Nosotros somos importadores de petróleo, de energía en general, y cualquier cambio fuerte en el mercado petrolero nos afecta directamente. Tenemos, por otro lado, una comunidad venezolana muy grande en nuestro país, gente que tiene historias reales, con sus familias divididas, y con muchas expectativas acerca de lo que está pasando en su propio país para ver si se regresan. Si Venezuela consigue una estabilización, aunque sea parcial por ahora, acá en Chile también cambia el tono de las conversaciones en todo lo relacionado con la migración y el trabajo. Al final nada, absolutamente nada de todo esto es abstracto. Y además todo esto va golpeando los temas políticos chilenos. Porque ustedes saben que durante años hubo sectores que defendieron o relativizaron al chavismo y hoy día el Partido Comunista y el Frente Amplio de hecho lo siguen haciendo. Y lamentablemente para esos dos partidos y los seguidores de la miseria política del chavismo, ese mismo chavismo se está abriendo al capital extranjero bajo supervisión estadounidense. Imagínense ustedes el tremendo golpe que significa esto para los adoradores de Maduro y Chávez. El propio chavismo reconociendo su derrota y abriendo sus brazos a Estados Unidos, al imperio. Eso, que quieren que les diga, deja a toda esa gente sin discurso. Y en todo caso, Venezuela no es una hoja en blanco. Es un país que está muy fracturado, que está cansado, que tiene heridas profundas. Una cosa es aceptar todas estas reformas por necesidad y otra es darse cuenta que el control ya no es de ellos. Hoy día puede que haya un silencio conveniente, pero mañana podría haber incluso resentimiento. En política, sobre todo en la mente de la izquierda, eso, además de no perderse el resentimiento, se acumula. Después existe otro riesgo que es que
que es el exceso de confianza estadounidense y que este exceso de confianza le puede pasar la cuenta. Estamos de acuerdo que controlar el dinero ayuda, pero América Latina no siempre responde como se espera. Si este proceso se terminara percibiendo como una humillación y no como un proceso de reconstrucción, el péndulo podría volver y el problema es que cuando vuelve, vuelve con más fuerza. Además, China es un país que no tiene una cultura emocional, pero tampoco es pasivo. Puede aceptar algunos retrocesos tácticos, pero jamás va a aceptar derrotas estratégicas. Si siente que pierde demasiado terreno en nuestro hemisferio, va a ir a compensar en otro lado, generando tensiones que hoy día todavía no vemos, pero que van a ir apareciendo y que pueden cambiar el mapa geopolítico y las presiones en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Y el factor del tiempo, el tiempo disponible. Reconstruir un país petrolero no va a ser rápido ni tampoco va a ser barato. Tienen toda su infraestructura petrolera dañada. Hay una corrupción estructural en Venezuela y el capital humano está prácticamente perdido debido a la migración. Si las mejoras no se sienten pronto en la vida del día a día allá en Venezuela, la paciencia lo más seguro es que termine agotándose. Y si pasa eso, todo el esfuerzo, los compromisos y hasta las inversiones se pueden poner en duda y que todo resulte en un gran y potente fracaso. Hoy día es viernes, así que como saben el directo es bastante más corto, pero me gustaría que cerremos esto con algo bien simple respecto al tema de lo que estamos conversando. Lo que estamos viendo hoy día en Venezuela no es el triunfo de Estados Unidos ni tampoco es la derrota final de un modelo. Es un choque inevitable entre la realidad y la fantasía. Durante años se nos dijo que la ideología podría reemplazar a la economía, que el relato podía reemplazar a la gestión y que la épica podría reemplazar a la caja. El caso venezolano nos demuestra que no es así. Hoy día ese país está intentando levantarse no desde un discurso, sino desde una negociación dura, una negociación asimétrica y además condicionada. No es bonito para los venezolanos, ni tampoco tiene todo esto ni una gota de heroísmo, pero es la realidad. Para nosotros en Chile todo esto no debería ser solamente una noticia internacional más, debería ser una advertencia. No existen los países inmunes ni los relatos que puedan resistir indefinidamente a la dura realidad. Hay que entender que la soberanía no se pierde así de un día para otro. Se comienza a destruir desde adentro o se negocia o se entrega para afuera por partes. Pasa hoy día con la relación entre Venezuela y Estados Unidos, gracias a lo que hizo el socialismo para destruir ese país y quedarse con sus recursos. Hoy día se los quieren llevar. También se destruye con la instalación de todo tipo de gobiernos de ideas de izquierda en cualquier lugar del mundo en el que su gente no es capaz de defender la soberanía y la libertad. El problema es que cuando permitimos que se pierda esta libertad y la soberanía, recuperarla es infinitamente más difícil que perderlas. En geopolítica no ganan los que meten más ruido ni el más moral. La verdad es que siempre gana el que controla los recursos, las rutas y el dinero. Y hoy día en Venezuela todo eso está cambiando de manos. Vale la pena que sigamos observando todo esto con atención sin siquiera acordarnos de Maduro o Chávez. Esos nombres ya son irrelevantes de aquí en adelante. Porque lo que hoy día pasa a Venezuela mañana nos puede servir de espejo. Y los espejos, aunque no siempre nos gusten, deberían servir para no repetir los errores de los demás. Estados Unidos con Trump está recuperando todas las inversiones que hizo en América Latina durante años, como en Cuba lo primero que va a recuperar la refinería. Nos dice Rafael. La histórica utopía de los izquierdistas, nos dice Claudia, y así es. Efecto dominó, nos dice Carmen, y va a ser un efecto dominó, es verdad. Así es. Rita nos dice que Trump es ambicioso, pero quiere el bien de su país. Acá hay políticos ambiciosos de poder y dinero ajeno de los contribuyentes. Lamentablemente, Rita, tienes toda la razón. Políticos latinoamericanos no gozan de buena reputación. Blanca nos dice arreglar primero sus problemas. Trump y nuestros países están, por decirlo de alguna manera, vírgenes en recursos naturales.
Gina, que dice que le importa poco lo de Venezuela, me preocupa que chinos y iraníes se están arrancando al país que tiene fronteras abiertas. Bueno, a ver, lo que pasa es que nos tiene que importar lo que pasa, sobre todo cuando los países están muy cercanos a nosotros, Gina, porque finalmente termina afectando, esto es geopolítica, y los movimientos que ocurren en el extremo de allá terminan provocando un tirón o un empujón hacia el resto. Y eso lo vamos a sentir de una u otra forma. Por eso hay que estar informados y por eso tenemos que estar atentos a lo que va pasando, porque puede traer consecuencias. El movimiento venezolano, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día entre Estados Unidos y Venezuela, puede provocar a la larga que no regresen jamás los venezolanos a su país, por un lado, o puede provocar que todos los venezolanos quieran regresar a su país, por otro lado. Tenemos que estar atentos a esto porque esto sí va a afectar a Chile. Y lo va a afectar en varios aspectos. Primero que nada, los malos venezolanos, ¿verdad? Muy probablemente también se van a ir, porque van a haber mejores condiciones para establecerse allá, de vuelta en su país. ¿Cómo podría ser que no? Que decían no regresarse y quedarse acá, ¿verdad? Y los buenos, los que trabajan, los que se esfuerzan, los que están trabajando con sus familias aquí en Chile, ¿verdad? Bueno, también pueden tomar la misma decisión y eso también puede provocar ciertos problemas que, si no estamos preparados, atentos a la información que estamos recibiendo, podría provocar que a la larga terminemos, en muy corto plazo en realidad, terminemos teniendo problemas graves en varios aspectos del sistema de empleos en Chile y de los servicios que se prestan, donde están participando activamente también los venezolanos, que al momento de irse, si se fueran de un golpe, podrían provocar un gran problema en Chile. Por eso es necesario que estemos siempre al tanto de lo que pasa alrededor nuestro, porque siempre va a haber algún tipo de consecuencias que pueden ser positivas o negativas respecto de lo que ocurra más allá de nuestras fronteras. ¿Ok? Buen mensaje, Claudia. Y eso es para todos, es verdad. Rodrigo nos dice que ten cuidado con Trump, tiene aires expansionistas y ya ha amenazado, perdón, se fue el mensaje ahí, sí, y ya ha amenazado querer apoderarse de Groenlandia y Canadá. ¿Qué pasaría si quisiera apoderarse del estrecho de Magallanes? Bueno, tiene sus cosas Trump, eso es cierto, eso es cierto. Al final el nuevo desorden mundial, nos dice Rafael, es la gran repartija geopolítica. Eso estará en el clavo, Rafael, ¿eh? Así es. Carmen dice, pero si ya los tenemos con los empleos. Bueno, la idea es que haya cambios también en eso, pues. Pero tenemos que estar atentos para ver cómo equilibramos el tema del empleo también en ese momento, si llegara a pasar. Y Claudia, que nos dice, para ir cerrando ya, ¿cierto? Vivienda, salud, educación, en todo nos perjudica la inmigración en este caso, ¿eh? La inmigración. La migración también, por supuesto, si se van, o se van chilenos, todo lo que sea emigración también trae consecuencias. Cualquier cosa que mueva el orden natural de las cosas termina afectando a las personas de un país. Cualquier cosa. Y venga de donde venga, porque no existen las acciones sin consecuencia. Por eso nosotros tenemos que ser responsables en el momento que tomamos decisiones y al momento de informarnos, también informarnos de la mayor cantidad de fuentes posibles para poder entender bien qué es lo que está pasando y en base a eso poder tomar esas decisiones que a veces son importantes para el curso de la patria, para el curso de nuestra patria, de nuestro país en el futuro. En fin, señores, señoras, un abrazo gigantesco para ustedes, les agradezco que me hayan acompañado, les dije que iba a ser un programa cortito y nos estamos viendo ya el día domingo a las 20 horas, ahí sí va a ser a las 20 horas, ¿eh? Hoy día y ayer tuve que hacerlo a las 20-30 horas por motivos personales que finalmente me terminaron retrasando el programa media horita, pero no es tanto. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el domingo si Dios quiere y vamos a seguir trabajando con Dios, por la patria, por la familia y por la libertad. Que estén muy bien, que descansen hoy día. Nos estamos viendo el domingo. Viva Chile libre y soberano. Chao.